La lluvia tamborileaba suavemente sobre los cristales del Hospital San Rafael, en un pequeño pero bullicioso barrio de Salamanca. En los pasillos, la rutina se desplegaba con su habitual ritmo frenético. Las enfermeras se apresuraban con los medicamentos en las manos, los médicos discutían diagnósticos en voz baja y, a lo lejos, el llanto de un niño rompía la monotonía. El doctor Alejandro López caminaba por el largo corredor del servicio de cirugía, sujetando entre sus dedos la historia clínica de un paciente complicado. Alejandro tenía apenas 29 años, pero su destreza y entrega le habían ganado el respeto de todo el hospital. Sus manos, firmes y seguras, eran capaces de enfrentar cualquier intervención sin temblar, y sus ojos, siempre calmados, transmitían una confianza que pocos podían igualar. Aquella tarde gris de octubre, el director del hospital, don Ignacio Martínez, un hombre de avanzada edad y experiencia pero algo receloso del creciente prestigio del joven cirujano, lo citó a su despacho. Ignacio no ocultaba su molestia. Los colegas acudían a Alejandro en busca de consejo, y los pacientes solicitaban exclusivamente su atención. Alejandro, comenzó don Ignacio sin levantar la vista de unos papeles. Tenemos un caso complicado. Un paciente llamado Miguel Ángel Ramírez, 57 años, cáncer de estómago en estadio 4 con múltiples metástasis. Alejandro escuchó atentamente, consciente del peso de la situación. Según los informes, la operación es prácticamente imposible, continuó el director, pero los familiares insisten. Están dispuestos a pagar lo que haga falta. He decidido que seas tú quien realice la cirugía. Un nudo se formó en el estómago de Alejandro. Sabía que le estaban dejando un caso condenado, una trampa para que su reputación se viera dañada si el paciente fallecía en quirófano. Entiendo, don Ignacio, respondió con calma. ¿Cuándo es la operación? Mañana por la mañana. Prepara todo. Aquella noche, Alejandro visitó la habitación de Miguel Ángel en la planta. El hombre yacía pálido, consumido por la enfermedad. A su lado, su esposa, Elena, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero llenos de amor, le apretaba la mano con suavidad. Doctor, murmuró Miguel Ángel, sé que las probabilidades no son buenas, pero quiero intentarlo. Mi hija se casa en 2 meses. Quiero poder acompañarla hasta el altar. Elena miró a Alejandro con súplica en sus ojos. No pedimos milagros, doctor. Solo un poco más de tiempo juntos. Alejandro los observó en silencio, viendo no solo esperanza, sino también la valentía de aceptar cualquier desenlace. Haré todo lo que esté en mi mano, prometió en voz baja. Aquella noche, Alejandro apenas durmió. Estudió libros, consultó a colegas de otros hospitales y repasó cada paso de la operación. En su interior, una pequeña llama de esperanza se mantenía viva, y si hay una mínima posibilidad. Al amanecer, al entrar al quirófano, Alejandro notó que el personal era más numeroso de lo habitual. Muchos compañeros habían llegado para ver cómo el joven cirujano enfrentaba aquel desafío casi imposible. Algunos lo miraban con compasión, otros con curiosidad y otros, quizá, con un poco de envidia. La cirugía comenzó puntual a las 9. Las primeras 2 horas transcurrieron según lo planeado. Alejandro y su equipo avanzaban con cuidado, hasta que llegó al foco del tumor. Lo que vio hizo que su corazón latiera con más fuerza. La masa era grande, sí, pero no tan desesperada. Las metástasis, menos extensas de lo que indicaban los análisis. ¿Y el anestesiólogo? Preguntó en voz baja. Estable, presión normal, respondieron. Entonces Alejandro tomó una decisión. No operaría para demostrar algo a don Ignacio o a sus compañeros, sino porque por primera vez en días veía un verdadero rayo de esperanza. 5 horas después, tras un trabajo minucioso, la cirugía terminó. Las manos de Alejandro se movían con precisión, como si aquella fuera la 100ª vez que realizaba esa operación. Doctor, parece que podemos quitarlo todo, susurró uno de los asistentes. Alejandro no respondió, pero una chispa de optimismo brilló en sus ojos. Al salir del quirófano, la familia de Miguel Ángel lo esperaba en el pasillo. Elena y su hija, una joven de unos 25 años, se levantaron de sus asientos. La operación fue un éxito, dijo Alejandro, retirando la mascarilla. Pudimos extirpar todo el tumor. Por supuesto,
Queda un largo proceso de recuperación y quimioterapia, pero Miguel Ángel tiene todas las posibilidades de salir adelante. Las mujeres rompieron en lágrimas de alivio y agradecimiento. La hija susurró, ¿entonces papá podrá acompañarme al altar? Eso creo, sonrió Alejandro. Días después, don Ignacio llamó de nuevo a Alejandro. Esta vez, no pudo ocultar su sorpresa e incluso respeto. Alejandro, comenzó, debo admitir que subestimé tanto a ti como a la medicina moderna. La biopsia confirmó que lograste eliminar todo el tumor. Es impresionante. Alejandro escuchó en silencio. Pero lo más importante, continuó Ignacio, es que entendí algo fundamental, no importa si un médico es joven o experimentado, sino si está dispuesto a luchar por cada paciente hasta el final. 2 meses más tarde, Miguel Ángel llevó a su hija al altar. Todavía débil, pero firme y sonriente. Elena y la familia radiaban felicidad. En un rincón de la iglesia, casi desapercibido, estaba Alejandro. No como invitado de honor, sino como quien quería asegurarse de que su trabajo había valido la pena. Mientras la lluvia cesaba y los primeros rayos de sol atravesaban las nubes, Alejandro comprendió que, en la medicina y en la vida, a veces ocurren verdaderos milagros. Pero, sobre todo, esos milagros los crean quienes no temen intentarlo, incluso cuando todo parece perdido. Sin embargo, al salir de la iglesia, un sobre sin remitente llamó la atención de Alejandro. En él, solo una frase, no todo está dicho. ¿Qué secreto escondía aquella nota? El misterio apenas comenzaba. En la pequeña cafetería del barrio, Alejandro se sentó con el sobre la mesa, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. La luz del atardecer se colaba por la ventana, iluminando el papel blanco que parecía guardar un secreto demasiado pesado para una simple nota. Al abrirlo, solo encontró aquellas palabras, no todo está dicho. Mientras su mente daba vueltas, recordó la mirada intensa de Miguel Ángel durante la operación, como si hubiera querido decir algo más, un mensaje oculto que Alejandro no pudo descifrar en medio del ruido del quirófano. Se preguntó si esa frase tenía alguna relación con el paciente o quizá con alguien más en el hospital. Aquella tarde, decidió pasear por las calles empedradas de Salamanca para despejar su mente. Vestía una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, y unos pantalones oscuros que combinaban con sus zapatos de cuero pulido. Su porte era elegante, pero sin pretensiones, y un reloj clásico adornaba su muñeca izquierda, un regalo de su abuelo que le recordaba la importancia del tiempo. Al cruzar la Plaza Mayor, la brisa fresca hizo ondear ligeramente su gabardina negra, dándole un aire de misterio que a él mismo le sorprendió. Parece que me he convertido en protagonista de novela negra, pensó con una sonrisa, mientras la gente a su alrededor se apresuraba sin notar al joven doctor perdido en sus pensamientos. De regreso al hospital, Alejandro se encontró con Marta, una enfermera de cabello rizado y ojos chispeantes que siempre llevaba un delicado colgante en forma de cruz. Marta, conocida por su sentido del humor, le lanzó una broma, Alejandro, ¿te has perdido en Salamanca o solo buscas aventuras de misterio? Porque si es así, cuenta conmigo. Él rió, agradeciendo ese toque de ligereza en medio de la tensión que sentía. Pero sabía que debía seguir adelante, descubrir qué significaba aquel mensaje y qué secretos ocultaba el caso de Miguel Ángel. Esa noche, mientras revisaba los informes médicos, un nuevo correo electrónico llegó a su bandeja. El asunto decía simplemente, no confíes en nadie. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién intentaba advertirle? ¿Y de qué? En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Mañana a las 10 en el Parque de la Alamedilla. Busca la estatua del Cordero. Allí tendrás respuestas. Alejandro cerró los ojos un instante. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero también que no podía dar marcha atrás. El misterio se había convertido en parte de su vida, y la verdad, por más oscura que fuera, debía salir a la luz. Mientras la luna comenzaba a asomarse en el cielo de Salamanca, Alejandro se preparó para lo que sería una noche llena de incógnitas y decisiones que podrían cambiarlo todo. Y, sin saberlo aún, alguien lo observaba desde las sombras, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. La mañana siguiente amaneció fría y gris en Salamanca, con una neblina ligera que envolvía el Parque de la Alamedilla, donde Alejandro se dirigió con paso firme pero cauteloso.
Vestía un abrigo oscuro que ocultaba parte de su figura y unos pantalones vaqueros gastados, cómodos para lo que anticipaba sería un encuentro poco convencional. Al llegar, buscó la estatua del Cordero, una escultura de piedra algo desgastada por el tiempo, situada en un rincón tranquilo del parque. La fuente cercana murmuraba suavemente, y el aroma a tierra húmeda impregnaba el aire. Alejandro miró a su alrededor, atento a cualquier signo o sombra que pudiera revelar a su misterioso interlocutor. De repente, una figura emergió de entre los árboles, una mujer de mediana edad, con un abrigo color burdeos y un pañuelo estampado que le enmarcaba el rostro. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de determinación y preocupación. ¿Doctor López?, preguntó con voz firme, pero no sin cierto temor. Sí, soy yo, respondió Alejandro, acercándose con cautela. ¿Usted es quien envió esos mensajes? La mujer asintió, y un leve temblor recorrió sus labios finos. Me llamo Carmen. Fui enfermera aquí hace años, pero tuve que irme por razones que aún hoy me atormentan. Hay cosas que no deberían salir a la luz, pero usted debe saber la verdad sobre el caso de Miguel Ángel Ramírez. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué clase de verdad? Carmen miró a ambos lados, asegurándose de que nadie los escuchara. No solo se trataba de un cáncer avanzado. Miguel Ángel estuvo involucrado en algo mucho más oscuro, algo que ciertas personas dentro del hospital prefieren mantener oculto. En ese momento, un ruido sutil lo sobresaltó. Un grupo de palomas levantó vuelo, y en el suelo quedó caer una hoja doblada que alguien arrojó desde la distancia. Alejandro la recogió y la desplegó con dedos temblorosos. Era un recorte de periódico antiguo, con un titular que decía, Corrupción y encubrimiento en Hospital San Rafael, ¿quién paga el precio? Esto es solo la punta del iceberg, susurró Carmen. Miguel Ángel sabía demasiado, y eso le costó caro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Porque tú eres el único que puede hacer algo. Pero cuidado, Alejandro, no todos aquí quieren que la verdad salga a la luz. Antes de que pudiera responder, Carmen se alejó entre los árboles, dejando tras de sí un silencio pesado y muchas preguntas sin respuesta. Alejandro apretó el recorte contra su pecho, consciente de que, a partir de ese momento, su vida iba a cambiar para siempre. Y en las sombras, una voz susurró, ha comenzado el juego, doctor. ¿Estás preparado para perderlo todo? El zumbido del móvil rompió el silencio de la noche en el apartamento de Alejandro. La pantalla iluminó su rostro cansado, mostrando un mensaje anónimo, no confíes en nadie, ni siquiera en los que crees amigos. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y se apoyó contra la pared, con la mente llena de dudas. La revelación de Carmen sobre la corrupción en el hospital le había removido algo más profundo que el miedo, una mezcla de rabia, incertidumbre y la urgente necesidad de descubrir la verdad. Al día siguiente, en el Hospital San Rafael, la atmósfera parecía normal, pero Alejandro sabía que bajo esa fachada tranquila, se escondían secretos oscuros. Caminó por los pasillos con paso firme, vestido con su bata blanca impecable, la corbata ligeramente desanudada y los zapatos bien lustrados, como si su apariencia pulcra pudiera protegerlo de las sombras que lo acechaban. Se dirigió a la sala de descanso del personal, donde encontró a su amiga y colega, la doctora Lucía Sánchez. Lucía era una mujer elegante y segura, con cabello largo y oscuro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Hoy llevaba un vestido azul marino ceñido que resaltaba su figura, combinado con unos tacones discretos y un colgante sencillo que brillaba bajo la luz de la sala. Alejandro, ¿todo bien?, preguntó ella, con una sonrisa amable pero curiosa. Nada está bien, Lucía, respondió él, con tono serio. He descubierto que el caso de Miguel Ángel no es lo que parece. Hay corrupción, encubrimientos, y alguien está dispuesto a todo para que no salga a la luz. Lucía lo miró sorprendida, pero sin perder la compostura. ¿Quieres que te ayude? Sabes que no me gusta meterme en líos, pero contigo, podría hacer una excepción. Antes de que Alejandro respondiera, un enfermero entró apresuradamente para informar que el director Ignacio Martínez quería verlo urgentemente en su despacho. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Sería una amenaza? ¿O una oportunidad para enfrentar la verdad? Al llegar, encontró a don Ignacio sentado tras su escritorio,
con expresión grave pero controlada. Sobre la mesa, varios documentos estaban dispersos, y una copa de coñac a medio terminar indicaba que la conversación sería larga. Alejandro, comenzó el director con voz firme, sé que has andado husmeando donde no debes. Pero, antes de que sigas, debes saber que hay cosas que podrían destruirte. Alejandro no se intimidó. Prefiero enfrentar la verdad que vivir en la mentira, don Ignacio. El director suspiró y apoyó las manos sobre la mesa. Muy bien. Pero esto no es solo un asunto profesional. Está en juego algo mucho más grande. En ese instante, la luz del despacho parpadeó y se apagó, sumergiéndolos en una oscuridad momentánea. El silencio se volvió pesado, y en la penumbra, una voz distante, apenas un susurro, penetró el aire. Algunos secretos deberían permanecer enterrados, para siempre. Alejandro sintió que el pulso le latía en las sienes mientras una sombra se movía al otro lado de la puerta. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Y, en su interior, una pregunta ardía con fuerza. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo? La oscuridad se dio paso a una tenue luz que entraba por la ventana del despacho, pero la tensión en el aire no disminuyó. Alejandro sintió que cada palabra de don Ignacio llevaba un peso invisible, como si detrás de sus ojos se escondiera un mundo de secretos que él apenas comenzaba a intuir. Hay una red, dijo el director con voz baja. Una red que controla quién vive y quién muere en este hospital. Y no solo aquí, Alejandro, sino en muchas instituciones de Castilla y León. Alejandro tragó saliva, sintiendo un frío recorrer su espalda. ¿Qué quiere decir? Que Miguel Ángel no fue solo un paciente más. Sabía demasiado sobre esas conexiones. Por eso su caso fue manipulado desde el principio. El joven doctor apretó los puños, intentando contener la rabia que amenazaba con estallar. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Don Ignacio lo miró fijamente, con una mezcla de advertencia y súplica. No sé si eres consciente del peligro al que te expones. Pero si estás decidido a seguir, te aconsejo que no confíes en nadie. Ni siquiera en Lucía. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría. Alejandro siempre había considerado a Lucía una aliada incondicional. ¿Por qué? ¿Qué sabes de ella? El director no respondió, solo negó con la cabeza y se levantó lentamente. Cuida tus pasos, Alejandro. La verdad puede ser una espada de doble filo. Ya fuera del despacho, Alejandro sintió el peso de la advertencia como una losa. El pasillo parecía interminable, y cada sombra parecía esconder ojos que lo vigilaban. Decidió llamar a Lucía, pero justo cuando marcaba su número, su teléfono vibró con un mensaje nuevo: mañana a las 22, Plaza Mayor. Ven solo. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de él. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero no podía detenerse ahora. Esa noche, Alejandro se preparó con cuidado. Eligió un abrigo oscuro, unos vaqueros cómodos y unas zapatillas que le permitieran moverse sin llamar la atención. Antes de salir, miró el retrato de su abuelo en la pared, ese hombre sabio que siempre le había enseñado que la valentía no era ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. En la Plaza Mayor, la multitud ya se había dispersado cuando llegó. Las luces doradas de las farolas daban un aire casi irreal al lugar. Alejandro buscó entre las sombras hasta que una figura se le acercó lentamente. Era un hombre alto, con una gabardina y gafas oscuras, que llevaba un maletín en la mano. ¿Doctor López? Preguntó con voz grave. Soy Daniel. Sé lo que estás buscando y puedo ayudarte. Pero todo tiene un precio. Alejandro sintió como el corazón le latía con fuerza. Aquella noche sería decisiva. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Daniel esbozó una sonrisa enigmática y, mientras la plaza se sumía en un silencio inquietante, pronunció una última frase: entonces, comencemos el juego. Y en algún lugar, invisible, una cámara captó la escena, mientras una voz susurraba: que empiece el verdadero misterio. La noche envolvía la Plaza Mayor de Salamanca con su manto de misterio, y las farolas proyectaban sombras alargadas que parecían danzar al ritmo de un secreto oculto.
Alejandro observó a Daniel con atención, notando en sus ojos una mezcla de astucia y sinceridad que no terminaba de descifrar. ¿Qué clase de ayuda ofreces?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que cada latido se aceleraba. Daniel abrió el maletín con cuidado y sacó una carpeta mañoseada, llena de documentos y fotografías. Esto es solo una muestra, dijo, deslizando sobre una banca de piedra varios papeles. Pruebas de la corrupción que Carmen mencionó, detalles de pagos ilegales, contratos falsificados, incluso nombres de médicos y directivos involucrados. Alejandro hojeó rápidamente las hojas, sintiendo que cada página era un golpe directo a la reputación del hospital que tanto respetaba. ¿Por qué me lo das a mí?, inquirió. Podrías entregarlo a la policía. Daniel rió con un deje oscuro. La policía está infiltrada. No puedes confiar en ellos. Eres el único con la valentía y la posición para hacer algo real. Pero te advierto, esto te pondrá en la mira de gente peligrosa. Mientras hablaban, una silueta se acercó entre las columnas del ayuntamiento. Era Lucía, con su vestido azul marino y el colgante brillando a la luz de la luna. Su expresión era grave, y sus pasos decididos. Alejandro, dijo ella sin rodeos, hay cosas que debes saber. No puedo quedarme al margen. Daniel la miró con desdén, mientras Alejandro sentía crecer la tensión entre ambos. Lucía, ¿de verdad puedo confiar en ti?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Ella asintió, y entonces, con una sonrisa triste, le reveló, no todos los que parecen amigos lo son. Pero yo estoy aquí para ayudarte, aunque eso me cueste todo. De repente, un ruido seco rompió la calma, un disparo resonó a lo lejos, y la multitud que aún quedaba en la plaza comenzó a dispersarse con miedo. Daniel se giró hacia la oscuridad, con la mano en el maletín, mientras Lucía tomaba a Alejandro del brazo y tiraba de él hacia un callejón cercano. No podemos quedarnos aquí, dijo. Esto es solo el comienzo. Mientras corrían entre las calles estrechas y empedradas, Alejandro sintió que la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. La noche, la corrupción, la traición y la esperanza se entrelazaban en un torbellino que lo arrastraba hacia un destino incierto. Y en esa oscuridad, una voz profunda y amenazante resonó en su mente. Has cruzado la línea, doctor. Ahora, el juego es tu vida. La próxima jugada estaba por comenzar. Las calles estrechas de Salamanca parecían multiplicar las sombras mientras Alejandro, sujetado firmemente por Lucía, aceleraba el paso por el empedrado irregular. El frío de la noche se colaba por su abrigo oscuro, pero no era el frío lo que lo hacía temblar, sino la sensación de estar atrapado en una partida donde cada movimiento podía ser el último. Lucía, con su vestido azul marino ahora cubierto parcialmente por una chaqueta, sus tacones resonando con menor intensidad, miraba hacia atrás con frecuencia, vigilante. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz amarilla de faroles distantes, mostraba la mezcla perfecta entre determinación y miedo. Un colgante sencillo, que parecía un pequeño faro en la penumbra, se movía con cada paso, añadiendo un toque de sensualidad contenida en medio del peligro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro, tratando de controlar la respiración y el ritmo acelerado de su corazón. Debemos llegar a casa de un viejo amigo, respondió ella. Alguien que puede ayudarnos a entender quién está detrás de todo esto y, más importante, cómo detenerlos. Mientras se adentraban en un barrio más tranquilo, con fachadas de piedra y balcones adornados con geranios marchitos, Alejandro recordó la mirada de Daniel, la mezcla de amenaza y promesa en sus ojos. ¿Podía confiar en él? ¿Y Lucía? La advertencia de don Ignacio resonaba en su mente, no confíes en nadie. Al llegar a un pequeño piso en la calle de la Rúa, un hombre de mediana edad, con barba descuidada y gafas gruesas, abrió la puerta. Se llamaba Rafael, un periodista que había destapado varios escándalos en la región y que ahora vivía en semiocultación tras recibir amenazas. Alejandro, Lucía, saludó con un gesto cansado. Me han contado un poco. Sé que están en problemas, pero la verdad siempre encuentra su camino. Rafael extendió un portátil y comenzó a mostrarles documentos digitales, grabaciones y correos electrónicos que evidenciaban una red de intereses corruptos vinculados al hospital y a políticos locales.
Esto es solo la punta del iceberg, dijo Rafael. Si lo exponemos, no solo caerán médicos y directivos, sino también empresarios y funcionarios. Alejandro sintió una mezcla de impotencia y responsabilidad. Sabía que su vida estaba en juego, pero también que no podía dar marcha atrás. ¿Y Miguel Ángel?, preguntó. ¿Qué papel jugaba él en todo esto? Rafael apretó los labios y deslizó una foto antigua sobre la mesa. Miguel Ángel junto a un hombre con traje oscuro, en una reunión clandestina. Era un testigo incómodo, explicó Rafael. Por eso intentaron silenciarlo. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Los tres se miraron con alarma. No están solos, susurró Lucía, mientras Alejandro sentía que el peso de la verdad se hacía más insoportable. Y, justo cuando la puerta empezó a ceder, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién estaba dispuesto a matar para que el secreto nunca saliera a la luz? Un crujido metálico resonó en la puerta mientras ésta cedía lentamente, dejando entrever una figura sombría envuelta en la penumbra del pasillo. Alejandro sintió como su pulso se aceleraba, y sin pensarlo, se colocó frente a Lucía y Rafael, como un escudo humano. El hombre entró con paso firme, un abrigo largo que rozaba el suelo haciendo un leve sonido sibilante, y unos ojos fríos que parecían perforar el alma. Sin decir palabra, dejó caer sobre la mesa un sobre grueso y amarillento, marcado con el sello del hospital. Esto es lo que buscan, dijo con voz grave y pausada. Pero cuidado, la verdad tiene un precio muy alto. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas y descubrió documentos internos, informes confidenciales, y fotografías que vinculaban a varios miembros del hospital con prácticas ilegales, sobornos, manipulación de resultados, y hasta falsificación de historias clínicas. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, intentando mantener la compostura. Soy alguien que sabe que la corrupción es un cáncer peor que cualquier tumor, respondió el desconocido. Pero también sé que hay personas que luchan por la justicia, aunque paguen un precio. Lucía se acercó un paso, sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y advertencia. ¿Y qué quieres de nosotros?, El hombre sacó un pequeño dispositivo y lo dejó sobre la mesa. Esto contiene toda la información necesaria para destapar la red que corrompe este hospital y muchos otros. Pero no será fácil. Habrá enemigos, traiciones y peligros. Alejandro miró el aparato, consciente de que ese momento era un punto de no retorno. ¿Por qué confiar en nosotros?, El hombre sonrió apenas, y antes de responder, una explosión sacudió el edificio. Ventanas vibraron, y el estruendo hizo que los tres dieran un paso atrás. Porque ya están en la mira, dijo el hombre. El juego acaba de empezar. La figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo, dejando tras de sí un silencio pesado y la certeza de que sus vidas cambiarían para siempre. Alejandro, Lucía y Rafael se miraron, sabiendo que el precio de la verdad sería más alto de lo que jamás imaginaron. Y mientras las sirenas se acercaban, una última sombra se deslizó por la calle, observándolos con una sonrisa fría y calculadora. ¿Quién movería la próxima ficha? La alarma de emergencia resonaba con estruendo en todo el edificio mientras Alejandro, Lucía y Rafael se apresuraban a salir del apartamento. El olor a humo y la vibración de los cristales rotos llenaban el ambiente, mezclándose con la adrenalina que corría por sus venas. «Tenemos que movernos rápido», exclamó Lucía, sujetando el maletín con la información vital. Su vestido azul marino estaba ahora cubierto por una chaqueta gruesa, pero aún conservaba esa elegancia que contrastaba con la urgencia del momento. Alejandro asintió, consciente de que cada segundo contaba. Su bata blanca había quedado atrás, y ahora vestía ropa cómoda y discreta para pasar desapercibido. Los tres bajaron las escaleras con paso firme, esquivando a vecinos alarmados y a policías que comenzaban a acordonar la zona. Al salir a la calle, una figura encapuchada se desvaneció entre la multitud, dejando tras de sí una sensación inquietante. Alejandro sintió que alguien los observaba. ¿Crees que nos siguen?, preguntó Rafael, mientras miraba nervioso hacia atrás. No lo sé, respondió Alejandro, pero no podemos fiarnos de nadie. Decidieron refugiarse en un pequeño bar cercano, un lugar discreto con luces tenues y un ambiente tranquilo, al menos en apariencia. Allí, entre murmullos y miradas furtivas,
desplegaron los documentos que podrían cambiarlo todo. Mientras Rafael analizaba los papeles, Lucía se acercó a Alejandro y, con una sonrisa cómplice, le susurró: «Nunca pensé que esta aventura fuera a ser tan peligrosa, ni tan emocionante». Alejandro la miró, notando el brillo en sus ojos y el suave perfume que la rodeaba. Por un instante, el mundo exterior desapareció y solo existieron ellos dos, atrapados en una complicidad que desafiaba el peligro que los acechaba. Pero entonces, un mensaje nuevo apareció en el móvil de Alejandro: «La próxima jugada será en el Hospital San Rafael. No falles». El silencio se apoderó de la mesa. «Esto no ha hecho más que empezar», dijo Alejandro, con voz firme. Y mientras la noche avanzaba, la ciudad dormía ignorando que, en sus calles, se libraba una batalla silenciosa por la verdad y la justicia. ¿Serían capaces de enfrentarse a un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos? El juego continuaba, y la siguiente ficha estaba a punto de caer. El Hospital San Rafael despertaba con la rutina habitual, ajeno al torbellino que se gestaba en sus entrañas. Alejandro cruzó las puertas con paso decidido, el maletín escondido bajo el brazo y la mirada alerta. La luz fría de los fluorescentes reflejaba en su rostro la mezcla de cansancio y determinación. En la sala de espera, los pacientes murmuraban entre ellos, y el aroma a desinfectante impregnaba el aire. Alejandro se dirigió hacia la sala de reuniones, donde sabía que lo esperaba una figura clave para sus planes: el enfermero Javier, un hombre de mediana edad, de rostro curtido y manos firmes, conocido por su discreción y lealtad. Javier vestía su uniforme impecable, con la insignia del hospital bien visible, pero sus ojos reflejaban una inquietud contenida. Alejandro saludó en voz baja. «No es seguro que estés aquí. He oído rumores de que alguien vigila tus movimientos». «Lo sé», respondió Alejandro. «Pero necesito tu ayuda». Javier asintió y extendió una carpeta con documentos internos. «Encontré esto en los archivos olvidados del hospital. Son pruebas de irregularidades que podrían ser la clave para desmantelar la red». Mientras hojeaban los papeles, una sombra cruzó por la ventana y un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. «Nos están observando», susurró Javier. «Tendremos que ser más cuidadosos». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Salamanca, Alejandro se reunió con Lucía y Rafael en un pequeño despacho del hospital, lejos de las miradas indiscretas. «Tenemos que actuar rápido», dijo Alejandro. «La información que tenemos puede cambiarlo todo, pero también nos pone en la mira de quienes quieren mantener el silencio». Lucía miró a Alejandro con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Y si esto se sale de control?». «Entonces tendremos que enfrentarlo juntos», respondió él, tomando su mano con suavidad. «No podemos permitir que la corrupción gane». Mientras el reloj marcaba las horas, la tensión crecía. Afuera, la noche caía con su manto oscuro, y en algún lugar del hospital, alguien movía sus piezas en la sombra, preparando la jugada final. Y en el corazón de Salamanca, Alejandro entendió que la batalla por la verdad apenas comenzaba, y que el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás imaginó.